Tenemos ya con nosotros al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Le doy la bienvenida, ministro. Gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, tuvimos el domingo un conversatorio con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el que dijo algunas cosas importantes que yo me gustaría conversar con usted para poder precisarlas. Quisiera empezar por la emisión de bonos de 3.000 millones de dólares que se suman a lo que ya se ha hecho en ocasiones anteriores y que suman en total 7.500 millones de dólares en 8 meses de gobierno. Esto realmente llamó la atención y se lo pregunté al presidente de la República porque fue precisamente al otro día de haberse reunido con este foro de economistas que recomienda principalmente no endeudarse más. Pero si usted nos puede dar una explicación, por favor, porque esto ya se preveía, esto sí hay que decirlo desde el año pasado, incluso yo se lo pregunté, que a partir de que en enero iba a haber una nueva emisión de bonos. Si nos puede comentar. Gracias, Janet, muy buenos días. Es importante que tengamos en cuenta que todos los estados del mundo permanentemente acuden a financiamiento. De otra manera no podrían invertir en obras de infraestructura, no podrían invertir en general en aquello que permite que las economías puedan desarrollarse. En ese sentido, el manejo de la deuda y del financiamiento es bueno o es malo en la medida de cómo se lo realice. Es decir, si es que se puede ir repagando sin problema esas deudas, resulta una herramienta muy conveniente. Y hay que entender que en el caso ecuatoriano tenemos que acudir también a financiamiento, y más aún en una situación en la que estamos ya estabilizando un periodo que fue bastante complicado. Y en esa medida, en este caso particular, dentro del presupuesto general del Estado 2018, se ha establecido la necesidad de financiamiento. Este está muy bien programado y planificado y ha sido un primer ejercicio dentro de esta planificación que corresponde al año 2018. Ahora, pero el problema está ya en el monto de la deuda. De acuerdo a las cifras que el mismo presidente de la República ha citado, está 67.000 millones de dólares, lo cual supera ya el monto permitido por la misma Constitución para poder endeudarnos. Entonces es allí a donde va la crítica número uno, y segundo, hacia dónde va ese endeudamiento, porque si fuera a la inversión que pudiera, digamos, de alguna manera contribuir a la dinamización de la economía, pero la duda es si esto está yendo al gasto público, no al de, digamos, al que no se puede evitar, al que necesitamos que se siga pagando, como profesores, maestros, policías, sino a esa parte gorda del Estado que nos está consumiendo. Es también importante que la ciudadanía conozca que por ley el endeudamiento público financia exclusivamente inversión pública, no va al gasto corriente. También puede utilizarse en la medida de preservar el capital, siempre y cuando con este nuevo financiamiento se puedan cancelar deudas del pasado que pueden ser muy onerosas. No hay otra forma de utilizar el financiamiento. El gasto corriente se lo cubre con ingresos permanentes que vienen de otras fuentes, principalmente de los tributos y también de algunos otros ingresos que son menores en este sentido. Entonces, hay que entender que no se está utilizando el financiamiento público para el pago del gasto corriente. Ahora, ciertamente el nivel de endeudamiento del Ecuador es importante, está generando ya presiones que tenemos que irlas reduciendo, pero esto es un proceso que tiene que hacerse de a poco, tiene que hacerse gradualmente. De lo contrario, un recorte sustancial, tanto en el gasto corriente como en el gasto de inversión, y suprimir el financiamiento en los siguientes meses implicaría la paralización de la economía ecuatoriana. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando ya con mucho ahínco para ir reduciendo de a poco el gasto público. De hecho, el 2018 en su presupuesto general del Estado ya una reducción del 5.3% respecto a los egresos totales de 2017. Estamos hablando de 1.965 millones de dólares menos de egresos en 2018. Y esto implica que de a poco también vamos cerrando el déficit fiscal. Eso significa cada vez menos necesidad de financiamiento público hasta que logremos estabilizar, y luego la deuda irá bajando en relación al PIB conforme la economía irá creciendo. A ver, algunas precisiones. Primero, el presupuesto del 2017 que se estableció en determinado monto no se cumplió. Es decir, usted se gastó menos de lo que estaba finalmente proyectado. Y usted está haciendo el cálculo de la reducción del presupuesto para este año en base
al presupuesto total del 2017 y no del real, del que realmente gastó. Entonces ahí yo quiero saber si realmente hay una reducción. Pues si hay, debe ser mínima. No tengo los datos, lamentablemente, pero no sé si usted nos puede precisar en ese lado. Y de otro lado, en cuanto al déficit fiscal, le recuerdo, ministro, que usted proyectaba que iba a terminar el 2017 con un déficit de 4.000 millones, pero terminamos con casi 7.000 millones de déficit. Pues vamos haciendo algunas precisiones. Presupuesto, presupone. Es una herramienta de planificación, es decir, por dónde se va a manejar la política fiscal. Pero la misma ley establece espacios que a la larga llevan a que el resultado final nunca, pero nunca le va a coincidir con lo que presupuesta. La misma ley establece variaciones de 15% para arriba o por abajo del presupuesto aprobado por la Asamblea. Entonces eso se llama presupuesto codificado, el que va incorporando estos elementos que establece la ley. Pero de ahí, conforme se van ejecutando los diferentes ingresos, los diferentes gastos, vamos a tener ya un presupuesto devengado, y ese es el resultado fiscal final. Y en el caso del 2017, efectivamente no iba a coincidir, pero ya nos marcó un déficit que va en la línea correcta, de frenar esa caída que teníamos, de esos déficits que iban ampliándose año a año. Ya lo hemos frenado y hemos empezado a irlo reduciendo de a poquito. El déficit correspondiente al devengado del presupuesto general del Estado de 2017 alcanza el 5.9%. No es del 7, es del 5.9%, frente a un 6.1% del año 2016. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos logrado frenar esa caída de las finanzas públicas y estamos ahora avanzando a ir cerrando esa brecha de a poco. Pero en los presupuestos tenemos que marcar precisamente esa intencionalidad, y como digo, es presupuesto, establece valores que comparados un año a otro nos indican por dónde va la política fiscal y a dónde estamos dirigiendo nuestros ajustes. Pero mi pregunta, para ser un poco más concretos con el pueblo que está esperando resultados, ¿el nuevo presupuesto está comparado con el devengado o con el presupuestado? Porque ahí está la clave para que usted diga que se ha reducido el presupuesto para este año. Exactamente, ahí está la clave. Nosotros tenemos que comparar entre iguales. Yo tengo que comparar el presupuesto general del Estado del 2018, el presupuesto, con el presupuesto 2017. Luego, cuando finalice el 2018 y tengamos el devengado 2018, lo compararemos con el devengado 2017. En la comparación devengado 2017 con 2016 ya estamos reduciendo el déficit fiscal. Eso es importante. En los presupuestos, repito, se establece la planificación de cómo van a manejarse las finanzas públicas, y en nuestra planificación, al decir que estamos reduciendo el déficit, estamos indicando que estamos haciendo esfuerzos muy fuertes en esa dirección. El resultado final no necesariamente me va a coincidir en el número, pero sí en el sentido que le estamos dando de reducir paulatinamente el déficit fiscal y principalmente el gasto público. ¿Va a haber nueva emisión de bonos en este año, en el próximo semestre? Bueno, esto es un mecanismo normal dentro de todas las posibilidades de financiamiento. Nosotros tenemos un programa ya de financiamiento definido para el 2018, es una herramienta que la manejamos de forma interna. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos dentro del mercado internacional que necesitan de cierta prudencia en su manejo. Nosotros eventualmente iremos utilizando las diversas herramientas que tenemos, siempre utilizando esta prudencia en la medida de conseguir los mejores plazos y las tasas más bajas de interés para el Ecuador. Pero es una de las posibilidades que siempre nosotros manejamos en el menú de acciones que podemos aplicar en términos de financiamiento. Ministro, hay una cifra de desempleo que llamó la atención, que fue mencionada por el presidente de la República en la entrevista que tuvo este domingo conmigo y otros dos periodistas, y él dijo que el desempleo se ha reducido del 5.2 al 4.6%, y más o menos lo calculó en que hay 137.000 nuevos empleos adecuados. Pero al revisar las cifras del INEC, resulta que el empleo adecuado no presenta ninguna variación estadística significativa. Es decir, cualquier cambio está dentro, digamos, de lo que puede considerarse margen de error. Es decir, no hay en ese sentido una mejora, y ahí mi pregunta es si realmente se le está presentando al presidente de la República la información real para que él pueda hacer las evaluaciones correctas.
No, la información es totalmente correcta. La diferencia, como usted bien indica, es de unas pocas décimas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Justamente que desde una perspectiva estructural de largo plazo, que sería la interpretación de lo que es este análisis estadístico, como es una variación pequeñísima, desde una perspectiva de largo plazo estructural, quiere decir que prácticamente no ha habido una reducción estructural del desempleo, si bien existe una reducción nominal en las cifras que se está mencionando. Es importante también tener en cuenta que si no existe una reducción que estadísticamente sea significativa, como se dice, si es que esto continúa en la misma dirección, ya en pocos meses esa brecha, esa diferencia será cada vez mayor y se volverá significativa. Es otra forma de entender que estamos avanzando en la dirección correcta. Si bien todavía podemos decir que estamos en una etapa prematura para decir que el desempleo está reduciéndose, pero estamos en esa dirección. Así es como tiene que interpretarse estos datos que han sido indicados con toda la corrección del caso. Ahora, lo que sí es cierto es que después de la consulta popular y una vez derogada la ley de plusvalía, los constructores sí tienen una gran optimismo y esperanza de que ellos sí podrán aportar con una nueva cantidad de empleo pleno que se ha perdido en los últimos 2 años y que ellos calculan es de 80,000 plazas de trabajo, 80,000 plazas de empleo pleno. Ahora, para ser transparentes y reales, una vez derogada la ley de plusvalía, ellos dicen que necesitan confianza, crédito, estabilidad para poder recuperar las 80,000 plazas que perdieron y de allí empezar a generar empleo pleno nuevo. Es así, Janet, pero entendamos un contexto más amplio que es lo que está sucediendo. Evidentemente, esta intencionalidad de impulsar a la construcción como uno de los motores del crecimiento de la economía es muy clara y no solo desde la perspectiva de la ley de la plusvalía, sino el mismo gran proyecto Casa para Todos, que implica construcción de vivienda popular a gran escala, justamente en la misma línea. Pero miremos cuál es el contexto macroeconómico que muchas veces se quiere desconocer o minimizar desde los medios. Tenemos una economía que estuvo cayendo en el año 2016, menos 1.6% de caída del Producto Interno Bruto. Ahora tenemos una economía que está creciendo y que inclusive en el 2017 pueden terminar las cifras definitivas con un crecimiento superior al 2%. Eso no es por pura casualidad. Hay acciones concretas que se llevaron a cabo en el segundo semestre del año 2017 que llevaron a ese resultado. Tenemos un desarrollo del crédito desde la banca pública, también hay crédito privado que ha activado la economía. Tenemos también un proceso que se dio de ponernos al día con pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a los más pequeños, diseminados en el territorio, pagos a proveedores. Todo esto ha dinamizado la economía. Es decir, tenemos un contexto en el que ya las cosas van asentándose en el sentido de ir avanzando hacia un crecimiento sostenido. Esto evidentemente está generando confianza. La confianza también es uno de los factores que han contribuido a este buen desempeño de la economía real en los últimos meses. Así que en todo este espacio es donde estas nuevas acciones o estos nuevos mecanismos de impulso productivo y principalmente de empleo van a generar sus efectos. Hay que entender que el empleo es una variable que tiene sus peculiaridades. Cuando las economías caen, están en etapas recesivas, el desempleo crece muy rápidamente. Pero cuando las economías se recuperan, el empleo sí tarda un tiempo en recuperarse y eso es lo que estamos mirando ahora. Pero se va a recuperar y en los siguientes meses ya iremos mirando cifras muy claras y en ese sentido también son las cifras de la reducción de desempleo que ha mencionado el presidente de la República. Ahora, en cuanto al modelo, el presidente de la República anunció y pues, digamos, abrió la posibilidad de que puede haber cambios en esa política económica sin haber precisado exactamente cuáles. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente: si parte de ese cambio de la política económica podría ser, por ejemplo, dejar de tomar el dinero de las reservas internacionales. Porque eso genera desconfianza, ministro, porque usted conoce plenamente que si bien lo tienen todo en un solo saco, parte de ese dinero es el de los depositantes. Y eso genera desconfianza. No sé si parte de esos cambios que podrían haber, usted estaría abierto a dejar ese dinero quieto y devolver lo que ya se ha tomado de allí. Bueno, la verdad hay que entender también que detrás del ejercicio, en este caso, del Banco Central del Ecuador, hay toda una fundamentación conceptual que corresponde a una economía dolarizada, que no es lo mismo que una economía con moneda propia. Ya en varias reuniones
hemos indicado que el momento en que el Banco Central del Ecuador dejó de emitir dinero, cuando entramos a la dolarización, perdió lo que se llama la característica de prestamista de última instancia, es decir, no puede ser el proveedor de la liquidez para el sistema financiero. Para eso tenemos otros instrumentos, tenemos el fondo de liquidez que sirve justamente para atender necesidades de liquidez de la banca, tenemos el seguro de depósitos. Con ello los depositantes tienen asegurados sus depósitos. Entonces, ¿dónde está el espacio para la desconfianza? Y vamos del otro lado. ¿Cómo funcionaba anteriormente este esquema que con las reservas se cubría el 100% de los depósitos de la banca privada? No solo era con recursos de la banca privada, recordemos que inclusive el IES tenía la obligación de mantener recursos en el Banco Central sin que estos le generen una rentabilidad. Es decir, las inversiones del IES no eran inversiones, eran recursos que estaban en las reservas internacionales del Banco Central. Entonces pensemos en una situación crítica en que la banca tenga problemas y tenga que hacer retiros de sus recursos del Banco Central. No eran sus recursos, iban a ser recursos del IES, iban a ser recursos del gobierno central, iban a ser recursos de todos y solo al último los de ellos sin que las otras entidades puedan acudir a esa liquidez. Entonces tenemos que entender también cuál es la alternativa. Es decir, que con los recursos de los afiliados terminaríamos pagando una crisis financiera. Esa es la alternativa que nos están planteando. Desde esta otra perspectiva existen los mecanismos que generan estos espacios donde se asienta la confianza, que de paso también es muy difícil de medir, ¿no? No podemos decir que se genera confianza o desconfianza si no hacemos las mediciones y los análisis respectivos. Pero ministro, para eso están las leyes. Y hay una ley que dice que ese dinero no puede tocarlo. Y usted lo toma. Entonces, no sé si ese cambio de política pueda ser dejar ese dinero o cambie la ley. Y pues si bien el Banco Central ya no puede emitir dólares, pues porque ya no es un banco emisor, ya no tenemos moneda propia, la idea también de esa sugerencia de cambio en la política es de dejar de dinamizar la economía en torno al crédito externo y más bien fomentar las exportaciones a través de nuevas políticas que puedan dinamizar ese sector y para lo cual se pide, por ejemplo, que se bajen impuestos, que se retiren aranceles. Y en ese sentido también le quería preguntar, porque pues también se le preguntó al presidente y dejó abierta la posibilidad de que puedan llegar a acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico u otras organizaciones internacionales de comercio que estén alineadas, dijo, a los intereses del Ecuador o que integren los países con los que realmente tenemos intereses comerciales, como Estados Unidos. Pero la realidad es, queremos entrar a la Alianza del Pacífico, queremos entrar a negociar con los Estados Unidos, tenemos que pues alinearnos a las políticas de comercio exterior que eliminan las barreras. Es importante indicar también que nosotros nunca vamos a operar por fuera de la ley. Todo el manejo del Banco Central se inscribe en el Código Orgánico Monetario y Financiero vigente desde septiembre del 2014. Y estas operaciones relacionadas con las reservas y con lo que se llama inversión doméstica y otros mecanismos están plenamente amparados en la ley. Ahora, en relación a lo que usted topa de comercio exterior, es cierto que el Ecuador tiene que estar buscando permanentemente más y mejores oportunidades para colocar sus exportaciones, pero nosotros no podemos a priori decir tal o cual acuerdo es el que nos conviene hasta que nosotros podamos tener los estudios con precisión que nos permitan establecer el costo-beneficio de entrar a tal o cual acuerdo. De otra manera también se tienen que hacer los estudios que nos permitan establecer qué perfiles de países son los más adecuados para que nosotros podamos establecer acuerdos comerciales. Asimismo, dentro de los acuerdos comerciales hay una variedad muy grande y modalidades en las cuales se pueden desarrollar estos acuerdos, estos tratados, y sobre esa base también los estudios nos permiten establecer qué tipo de acuerdo con qué países. Esa es una tarea que se viene realizando. Y sobre la base de los resultados que se tengan, podremos establecer si es la Alianza del Pacífico, si son los Estados Unidos, si son otros países y mediante qué formas y mediante qué mecanismos podemos nosotros establecer dichos acuerdos. Bueno, de acuerdo a los análisis, definitivamente se tienen que hacer estudios para poder encontrar la mejor manera de negociar
con esos otros países, pero tenemos el tiempo en contra, ministro, y esperamos que esos estudios terminen y presenten sus resultados lo antes posible. Una última pregunta, que el tiempo ya se me fue, y es simplemente, el presidente de la República dijo que a partir del 2018, a partir del próximo año, a partir del 2019 se va a empezar a pagar la deuda del IES, y que se está internamente haciendo ya los estudios actuariales para determinar si la deuda es de 2.800 millones o menos o más. Quizá, ¿usted tiene ya esos estudios en marcha? ¿Eso está ya? Sí, efectivamente está una comisión del IES con una comisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos también ya evaluando para que se incluyan técnicos del Ministerio de Salud, porque esta es una deuda que se da por servicios de salud que brindó el IES a usuarios que en su momento debieron haber acudido a hospitales públicos. Entonces, lo que estamos es definiendo el monto exacto. Ya para fin del primer trimestre tendremos ya, de 2018, tendremos ya las cifras exactas y también el programa para poder devolver esos recursos al IES. Entonces, ya definido todo esto, se incluirán los respectivos rubros desde el presupuesto de 2019 para que el pago ya se lo efectivice. Con eso me voy a quedar porque el tiempo ya se terminó. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros.